Entonces Jehová es Jesús, ahí Él es mi pastor, nada me faltará. Entonces Cristo te está hablando. En el Salmo 22 es la experiencia de Cristo en el Calvario. Entonces tú puedes directamente poner a Cristo en ese versículo, en esos versículos. La experiencia proviene de Él. Hay otros salmos que no son tan directamente, porque no son salmos mesiánicos, pero es Dios el que está hablando directamente a través del profeta. Entonces, tienes que, a medida lees los salmos, vas juzgando. Tienes que ver si son salmos mesiánicos, si predicen aspectos de la vida de Cristo. ¿Y cómo encuentras eso? Vas en el Nuevo Testamento, encuentras los salmos que ya sea Cristo aplicó a sí mismo o que los apóstoles aplicaron a Jesús. Y a través de ello, entonces los encuentras como salmos mesiánicos. Pero por principio tomamos la palabra de Dios como que ha sido escrita para mí. Entonces las Sagradas Escrituras es un don personal que Dios ha otorgado a cada uno de nosotros. Entonces tenemos el privilegio de leer la Biblia y estudiarla como Dios hablando a mí personalmente. Entonces de esa manera las Sagradas Escrituras es algo personal, algo íntimo, que no es simplemente algo general, sino que todos los consejos, todos los mandamientos, todas las promesas de la Biblia se aplican a mí, son mías. Dios me las dio a mí. Muy bien, oremos y comenzamos. Nuestro Padre maravilloso, te damos gracias en estos momentos que podemos unirnos como familia en Cristo para estudiar tu palabra. Queremos invitarte, Señor, que te hagas presente en nuestros hogares donde estamos, Señor, participando de esto, y que tu Espíritu Santo nos lleve al conocer la verdad, a amarla y a practicarla y a vivir por ella. Habla a nuestras almas, Señor, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a comenzar una serie de estudios en cuanto a la inspiración. Queremos ver tanto la inspiración de las Sagradas Escrituras como luego llevarlo aquello al ministerio de Elena de White para ver los principios de la inspiración, cómo la inspiración se manifiesta en una persona, el papel de los profetas, la autoridad de un profeta, la autoridad de las Sagradas Escrituras, y luego estudiar aquello mismo en relación con el espíritu de profecía, con el ministerio de Elena de White. Pues hay tanta confusión dentro de nuestro pueblo en cuanto a aquellas cosas. En los últimos 40 años se ha disminuido, minimizado el papel que Elena de White como profeta juegue. Sus escritos han de jugar en la vida de la iglesia y en la vida personal. Entonces ahora más que nunca necesitamos tener plena confianza tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Pero si nuestra cabeza ha sido llena de dudas y no tenemos nuestros pies fundamentados en aquellas cosas, corremos el peligro de perder, ¿cómo se llama?, nuestro sientapié, y perdernos, ser llevados por la ola de la presión que vamos a sufrir, y por la, ¿cómo se llama?, la ola de apostasía que ya está y aún va a incrementar más dentro del pueblo de Dios. Así que es necesario que tengamos plena confianza en las Sagradas Escrituras y también en el espíritu de profecía, pues ambos han sido otorgados por Dios para guiar al pueblo a la, ¿cómo se llama?, a la playa de la patria eterna. Así que vamos a estudiar eso hoy. Vamos a comenzar a ello. Vengan conmigo al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos a definir qué es un profeta. Vamos a comenzar con ello primeramente. ¿Qué es un profeta? Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que aquí tenemos la primera definición de un profeta. Un profeta es una persona que el Espíritu Santo escoge y el Espíritu Santo obra sobre esta persona para que esta persona sea capacitada para hablar por Dios, para hablar, ocupar el lugar de hablar, ser un mensajero de Dios. Así que es bien claro, y en el versículo 21 dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Aquí la palabra profecía es más amplia, más abarcante que simplemente una predicción del futuro. La palabra profecía aquí se aplica a todo mensaje que proviene de la boca de un profeta, ya sean predicciones del futuro, ya sean palabras de aliento, ya sean mensajes de desafío. Todo mensaje que proviene de la boca de un profeta es definida por esa palabra, profecía. La profecía es el resultado de la comunicación de un profeta. Y el profeta, de acuerdo a esta definición, es aquel sobre el cual el Espíritu Santo ha escogido, y el Espíritu Santo obra sobre esta persona para que hable por Dios, hable mensajes divinos. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículos 8 y 11. Efesios 4, versículos 8 y 11. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 11. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que aquí vemos que un profeta es una persona que ha recibido el don profético, que es impartido por el Espíritu Santo. Así que la profecía es un don profético. Dios escoge a algunos para que sean profetas. ¿Y quién es él? Bueno, cuando se le imparte el don profético, entonces va a ser usado por el Espíritu Santo para comunicar mensajes divinos. Esa es la labor del profeta. El profeta es usado por Dios para compartir mensajes que él desea compartir. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 7. Éxodo, capítulo 7, versículos 1 al 2. Miren lo que dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Se fijan aquí que a Dios le dice, yo te he hecho a ti como que fueras Dios para Faraón, y Aarón será tu profeta. Luego dice el versículo 2, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Así que aquí vemos la relación que existe entre el profeta y Dios. En la relación que existía entre Aarón y su hermano Moisés. Moisés, nos explica las escrituras, tenía miedo de hablar porque era tartamudo. Entonces Dios le dio a Moisés, su hermano Aarón, para que hablara en su lugar. Entonces Moisés iba a recibir las palabras de Dios, Moisés se las iba a comunicar a su hermano y su hermano iba a hablar por él en frente de Faraón. Miren lo que dice el próximo versículo de Éxodo capítulo 4 y versículo 14. Éxodo 4, 14 al 16. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará de su corazón.
Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y el que hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Así que aquí se nos da una definición práctica de un profeta. La palabra hebrea que aquí se usa para profeta es la palabra naví. Y la palabra naví literalmente quiere decir un orador, alguien que habla en lugar de otro, y un profeta. Así que el profeta es alguien que habla en lugar de Dios. Es la boca de Dios. Interesante, ¿no es? Entonces, Dios desea hablarle a la raza humana, pero producto del hecho de que el pecado nos separó y nos incapacitó para recibir mensajes divinos, entonces Dios toma de entre nosotros hombres y mujeres, y a través de ellos el Espíritu Santo los capacita y comunica mensajes a nosotros. Y esos mensajes son comunicados en un modo humano para que nosotros podamos recibirlos, entenderlos y recibirlos. Así que el mensaje es el profeta es el que habla por Dios, es el orador de Dios, es su boca, es la boca de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23. Versículos 1 al 2. Segunda de Samuel 23, 1 al 2. Estas son las palabras postreras de David, o las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Se fijan, y luego el versículo 3 dice, el Dios de Israel ha dicho. El Dios de Israel ha dicho. Entonces aquí se nos muestra claramente que en el profeta es el Espíritu de Jehová que habla a través de él. Es Dios es el que habla a través de él. Y luego dice que su palabra, la palabra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, estuvo en la boca, en su lengua. Así que el profeta, sus mensajes no son de él. Él simplemente comunica mensajes que Dios pone en él, y que a través del Espíritu Santo él es capacitado para comunicar. Eso debemos nosotros entenderlo claramente, queridos hermanos, porque las Sagradas Escrituras es el resultado de estas comunicaciones, es el resultado de Dios interaccionando con seres humanos y capacitándolos para recibir mensajes divinos que luego él les ordenó que fueran escritos. Así que la Biblia no es de origen humano, es un libro que fue escrito por seres humanos, pero el origen de las Sagradas Escrituras es divino, no es humano. Los mensajes que ahí se han escrito, a pesar que están escritos en modalidad humana, su origen es divino, expresan el corazón de Dios, expresan su deseo hacia nosotros. Es por eso que llamamos la Biblia la palabra de Dios. El profeta es simplemente una boca. Dios se apodera de una boca humana para él hablar a través de aquel profeta, de aquel ser que él ha escogido y lo ha capacitado a través de un don del Espíritu Santo para comunicar sus mensajes. Vamos al capítulo 9 de Primera de Samuel, versículo 9. Capítulo 9 de Primera de Samuel, versículo 9.
Dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Entonces, anteriormente tenían otra palabra para referirse al profeta, y era vidente, el que ve, el que ve. Y hay tres palabras en hebreo que se traducen profeta o vidente. La primera es la palabra naví, que se refiere a uno que habla en lugar de otro, un orador, un profeta. La palabra roeh, que significa vidente, o la palabra José, que significa vidente también. Así que esas son las tres palabras que definen a un profeta: el que habla en lugar de Dios y el vidente, la boca de Dios o el vidente. Y en griego está la palabra profetés, y este es alguien que ha sido inspirado por Dios para predecir y hablar las palabras divinas. La palabra profetés. Esas son las cuatro palabras que se traducen profeta en las Sagradas Escrituras: Naví, Roé, José, y profetés. Entonces, el profeta es alguien que lo que hemos abarcado hasta este momento es alguien que es escogido por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo obra en esa persona para hablar por Dios. Es una persona que ha recibido el Espíritu, el don del Espíritu, el don profético del Espíritu Santo. Es la boca de Dios y es el que habla en lugar de Dios. Vengan al libro de Proverbios, capítulo 28 y versículo 19, para aplicar un poquito esto del que es el vidente, el que ve. Proverbios 28, 19. No es el versículo correcto. Déjenme, me equivoqué en ese versículo. Déjenme buscarlo y ya se las digo. Okay, Proverbios 29, 18. 29, 18. Proverbios 29, 18. Dice así: sin profeta, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es interesante que aquí se traduce la palabra, la traducción en español no es muy buena. Dice sin profeta, literalmente dice sin visión el pueblo perece. Sin visión el pueblo perece. Y esa es una de las palabras usadas para los profetas. Por eso se dice sin profeta en otra traducción. Pero sin visión el pueblo perece, es como un ciego. Si nosotros no tuviésemos profetas, seríamos totalmente ciegos. No podríamos nosotros ver la realidad espiritual, la realidad divina. Sería imposible para el ser humano conocer la verdad. Entonces es comparado el profeta como los ojos de la iglesia. Es la boca de Dios, pero el profeta son los ojos de la iglesia. Así que el papel de un profeta es importantísimo. Es como que a ti te sacarán los ojos. Si no tienes profetas, quedas en total oscuridad. Quedas incapacitado para saber en qué dirección caminar, para hacer las cosas más básicas de tu vida. Quedas totalmente incapacitado si te sacaran los ojos. Es lo mismo a un pueblo que le falta el profeta.
Porque el profeta es el medio a través del cual Dios comunica sus mensajes, y aquellos mensajes son lo que al pueblo le capacita para ver la realidad divina, para ver la realidad espiritual y para ver la verdad, para entender nuestro contexto, nuestro medio ambiente, lo que nos rodea a través de la verdad, no del error. Entonces, cuando nosotros rechazamos los consejos, las direcciones de los profetas, entonces pues quedamos en absoluta oscuridad. Por eso que en el libro de Apocalipsis se compara a las sagradas escrituras, que es la revelación de los profetas, con la luna. Es el que refleja el sol. Y si una noche sin luna es una noche muy oscura, sería lo mismo para el pueblo de Dios si no tuviéramos las Sagradas Escrituras o rechazamos la verdad de las Sagradas Escrituras. Entonces hemos de aprender a confiar implícitamente en lo que está escrito, ya sea en la Biblia o en el espíritu de profecía. Implícitamente. Ese es el papel de Dios. Eso es lo que Dios nos ha mandado. Dios nos ha enviado mensajes para que nosotros aprendamos a vivir por aquellos mensajes. No nos sentemos a discutir los mensajes y a cavilar si son verdad o son mentira. Cuando una vez que un profeta se comprueba que es un profeta verdadero, entonces se han aceptado, los mensajes han de ser aceptados como divinos y por lo tanto tienen suprema autoridad. Muy bien, un profeta puede ser un hombre o puede ser una mujer, puede ser un adulto o puede ser un niño. El profeta puede, como que no, escribir material. Se mencionan en las Sagradas Escrituras varios profetas de los cuales no tenemos material escrito, y sin embargo fueron profetas. El profeta puede haber sido usado en ¿cómo se llama? En una obra muy amplia, como en el caso de Daniel, y por muchos años, como en el caso de Isaías, que a su ministerio duró más de 70 años. O hay profetas que aparecen en el relato bíblico y se desaparecen. Cumplieron una labor pequeña. Por ejemplo, el profeta que se levanta ante el rey Josafat y le dice, no, de que le da la respuesta a su oración, de que Dios iba a pelear por ellos. Sabemos que él habló una sola vez, no tenemos más que eso, pero fue un profeta de Dios, habló por Dios, Dios lo llenó de su espíritu y le dio el poder para comunicar un mensaje divino. Tenemos el profeta que viene ante el rey Joroboam, que estaban adorando ante un altar falso que habían hecho de ídolos, y él predijo de que iban a hacer uno que se iba a llamar Josías, ¿se acuerdan? Y luego ese profeta fue muerto por un león. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Entonces hay profetas como Moisés, grandes profetas como Elías, como Isaías, como Daniel, como Ezequiel. Y luego hay profetas pequeños, profetas que cumplieron una labor determinada, una labor pequeña, pero eso no hace hacer que un profeta sea más importante que el otro. La labor que fueron escogidos para llevar a cabo fue distinta, pero la autoridad del profeta es igual, porque no es el profeta que habla, el profeta simplemente está representando a Dios. Y tristemente muchas veces nosotros hablamos dentro de la iglesia y damos a entender, nuestros teólogos, pastores, a veces tristemente dan a entender como que la autoridad del espíritu de profecía fuese inferior. Y dan a entender como que nosotros estamos a libertad de obedecer o desobedecer si queremos, porque no es tan consecuente el seguir los escritos de Elena de White, pero así no es lo que la Biblia enseña. Si ella es profeta verdadera, entonces su autoridad es tanta como la autoridad de Moisés, su autoridad es tanta como la autoridad de Isaías y de Ezequiel y Jeremías, pues ella es una profeta, no hay niveles de interpretación, una persona es inspirada o no es inspirada. Y si la persona ha sido escogida para ser profeta y es inspirada por Dios, sus mensajes llevan mucho peso.
pues es palabra de Dios. No debiéramos nosotros decir la hermana de White dice esto. Está equivocado. No debiéramos decir Pablo dijo esto. No, es Dios el que lo dijo a través de Pablo. El mensaje es de Dios, no es de Pablo. No es de Pedro, no es de Juan. El mensaje es de Dios. Ese es lo que vale. Entonces eso le da la autoridad correspondiente, ya sea a las Sagradas Escrituras o al espíritu de profecía, a los escritos que nos fueron otorgados a través del espíritu de profecía. ¿Cómo recibían los profetas sus mensajes? Vamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dos cosas importantes que queremos mostrar de ese versículo. Uno, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, primero la palabra inspirada. Es la palabra literalmente que dice que es haber sido inhalada por Dios, que Dios la puso en la mente. Y esa es la palabra que define cómo un profeta recibe las revelaciones. Es Dios el que la puso en su mente a través de distintas experiencias, y las vamos a ver en un poquito. Y luego dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Todo es inspirado por Dios. Entonces, desde el libro desde el Génesis al Apocalipsis, todos los mensajes de las Sagradas Escrituras es lo que Dios le otorgó a sus profetas, por lo tanto es palabra de Dios y Dios no miente. Nosotros puede que hayan cosas que no las entendemos, hayan aspectos de la Biblia que parezcan ser contradecidos por la ciencia, por la historia, por la arqueología, pero nosotros hemos de creer las Sagradas Escrituras, porque Dios no miente, es imposible que Él miente, y lo que el profeta comunica es la palabra de Dios, no es su propia invención. Él ha sido inspirado por Dios, sus mensajes le han sido otorgados por el Espíritu Santo. Entonces la Biblia contiene plena autoridad, es la autoridad más alta en este mundo. La revelación de un profeta es la autoridad más alta. ¿Por qué? Porque es palabra divina. Entonces, se ha de poner un escrito está sobre todo. Y no se ha de aceptar nada que no esté apoyado por un escrito está. No importa que sea un teólogo, pero famosísimo, un pastor querido, un científico con muchos doctorados. Si lo que dicen contradice a las Sagradas Escrituras, no se ha de abandonar lo que la Biblia o el espíritu de profecía dice en favor de la palabra de un ser humano. Y tristemente, dentro de la iglesia ha venido un espíritu de que nos enamoramos de lo que los hombres dicen. Entonces el hombre con conocimiento muchas veces se vuelve orgulloso y se siente a libertad de crear de teología y decir cosas que contradicen el espíritu de profecía y las Sagradas Escrituras. Y los hermanos, la iglesia en general tiende a aceptarlo porque dicen, bueno, él sabe, pero es que eso no es, porque todo hombre comete errores. No hemos de seguir la palabra de un hombre porque él parece bonito o pareciera que él sabe. Nosotros hemos de probar todo lo que se nos enseña por un escrito está, ya sea la Biblia o el espíritu de profecía. Y no se debe aceptar nada que está en contradicción de aquello. Porque si Dios apareciese y Él nos pudiese enseñar, Él nos enseñaría lo mismo que los profetas han hablado. No hay contradicción en lo que el Espíritu dice o la palabra de Dios dice.
Ahora, si yo en mi estudio de la Biblia, en mi vida de oración, yo recibo mensajes en mi mente a través de la comunión con Dios que contradicen lo que la Biblia dice, entonces mis impresiones no son divinas, porque Dios no se contradice. Si tú estás impresionado que tienes que dejar de pagar el diezmo, entonces eso no es divino. Un pastor amigo que dejó a su esposa, él se fue a orar un día a la montaña y devolvió diciendo que Dios le había dicho que él podía irse con otra mujer. Bien conveniente el mensaje, ¿no? Oh, sí, que Dios, pues, de esto, Dios lo otro. No, lo que está escrito es lo supremo. Y hemos de negarnos a nosotros mismos por seguir lo que está escrito. Si tú eres alguien con mucho conocimiento y tu conocimiento te ha llevado a contradecir las Sagradas Escrituras, entonces abandona tu conocimiento, no las Sagradas Escrituras. Pero ¿cuántos profesores, cuántos pastores se sienten a libertad de enseñar y de hablar en contra de lo que la Biblia dice? Y ahí es donde nosotros entramos en gran peligro y se abre la puerta para la apostasía. Muy bien. Toda la escritura es inspirada por Dios. Tú puedes abrir la palabra de Dios y cuando lees cosas que parecen insignificantes, Dios las dejó ahí por alguna razón. A Dios nada se le escapa. Todo tiene un diseño. Todo tiene un lugar específico en su maravilloso plan. Entonces por ejemplo, un profesor australiano hizo un estudio en cuanto al mensaje de salud de Elena de White. Y dice que cuando ella publicó sus libros, cuando ella estaba viva, más o menos la ciencia apoyaba un 40% de lo que ella había dicho. Entonces, ¿a quién se creía? ¿A la ciencia o a Elena de White? En los 60, más o menos un 60 y tanto por ciento de lo que ella había escrito lo estaba apoyado por la ciencia. Hoy en día, desde el 86 al 90% está apoyado por lo que la ciencia dice. Entonces, cuando nosotros corremos detrás de la ciencia para buscar un apoyo, para creer lo que el espíritu de profecía o la Biblia dice, entonces vas a caer, porque la ciencia es falible, la palabra de Dios es infalible. ¿Qué hago cuando yo no entiendo algo? Acéptalo por fe y luego el Señor te va a dar entendimiento. Si está escrito es para que tú lo creas, no para que tú lo conjetures. Pero hay un sentido de orgullo mental, de orgullo intelectual en darse la libertad de conjeturar y de dudar la inspiración. Y eso es un orgullo satánico, ciega al ser humano a recibir la verdad. Entonces, ¿qué es la inspiración? La inspiración es la experiencia supernatural a través de la cual el Espíritu Santo le da poder a un profeta para recibir e impartir los mensajes divinos. ¿Qué es la inspiración? Es la experiencia sobrenatural, supernatural, a través de la cual el Espíritu Santo le da poder a un profeta para recibir e impartir los mensajes de Dios. Eso es la inspiración. Entonces, no tan solo para recibir, sino que también para impartir aquellos mensajes. Las Sagradas Escrituras están escritas y el mensaje que ellas dan, a pesar de que están escritas con palabras humanas, es exactamente lo que Dios deseaba que fuera comunicado. Muy bien, sigamos viendo cómo ocurre la inspiración. Segunda de Pedro 1:21. Vamos nuevamente a este versículo que leímos antes. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, y ahí está nuevamente esa palabra, inspirados por el Espíritu Santo. Literalmente dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo.
Así que la inspiración no tan solo trabaja en la mente, trabaja en todo el ser, y el ser humano es movido por el Espíritu Santo a comunicar aquellos mensajes. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 al 4, se nos da un ejemplo tangible de cómo ocurre aquella inspiración. Apocalipsis 1, versículos 1 y 4. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Te fijas que hay un paso? Y luego dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que Dios tiene un mensaje que enviarle a sus siervos, a las 7 iglesias, de cosas que han de suceder pronto. Y luego dice, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Y luego dice el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Así que Juan comienza a escribir el mensaje que él recibió y se los va a enviar a las 7 iglesias que están en Asia, que son los siervos de Dios. Hay eventos que van a ocurrir que ellos necesitan saber y Dios se los quiere revelar. ¿Cuál es el camino que Dios hace para revelar aquellos eventos? Dios tiene un orden. Dios le pasa el mensaje a Cristo. Entonces la deidad, la Trinidad, Cristo es el que se comunica con la raza humana, le otorga aquel mensaje a Jesús, Jesús se lo otorga a un ángel. El ángel se lo revela a Juan y Juan es, el Espíritu Santo obra sobre Juan para que Juan pueda recibir, comprender aquellos mensajes, recibirlos y luego compartirlos, para que el mensaje que las 7 iglesias reciban sea el mensaje que Dios diseñó en el principio. Porque no hay problema con Cristo. Cristo no va a tergiversar el mensaje. Ni hay problema con el ángel no va a tergiversar el mensaje. La parte débil de la cadena, del eslabón, es Juan. ¿Por qué? Porque Juan es pecador, Juan es débil, Juan es ignorante, él puede arrancarse con sus tarros, puede hacer lo que él quiere con aquel mensaje, puede comunicarlo como puede decir, uy, me da miedo, no quiero comunicarlo. Puede que se vuelva un falso profeta. Entonces es el Espíritu Santo que capacita a Juan para recibir el mensaje. Y cuando lo reciba, el Espíritu Santo lo capacita para comunicarlo. Así que el profeta no es tan solo, no tan solo depende en el Espíritu Santo para la recepción del mensaje, el profeta también depende en el Espíritu Santo para la comunicación de aquel mensaje. Tenemos el ejemplo de Elena de White, de que tuvo una visión en la noche. Y su hijo la viene a ver en la mañana y ella le dice, fíjate que quiero comunicarte algo, que un sueño muy importante que tuve anoche. Y ella trata de comunicarlo y no se acuerda del mensaje. Y le dice, fíjate que se fue de mi mente, no me acuerdo, le dice. Apenas me vuelva, yo te lo comunico. Bueno, a medio del día el hijo nuevamente viene a ver, le dice, madre, ¿te has acordado del mensaje? Le dice, sí, siéntate que te quiero comunicarlo, dice. Y le habla y le va a hablar el mensaje y se le olvidó nuevamente. Dice, qué raro. Bueno, ya el Espíritu Santo me lo traerá. Se le fue de su mente el mensaje. 6 meses pasaron. Esta se llama la visión de Salamanca. Ustedes pueden buscarla. 6 meses pasaron. Y estaban luego en una conferencia general. En aquellos años hacían conferencias generales todos los años. Y ella predica en la noche y el pastor, el presidente de la conferencia le dice, hermana White, ¿le gustaría tomar el tema de mañana en la mañana, a las 5 de la mañana? Y ella le dice, estoy cansada, voy a dormir, voy a aprovechar de descansar. Así que bueno, no contaron en ella, alguien más iba a predicar, se abre la mañana a las 5:30, vienen los delegados a orar, a cantar, a estudiar la Biblia, y viene Elena de White, era chiquitita, ella medía 1,50 m y tanto. Viene con unos rollos debajo de su brazo, ya conocían, y se encuentra con el presidente general, el pastor Daniels, y ella le dice, tengo mensaje de Dios.
Entonces él le dice, tome el púlpito. Entonces tomó el púlpito y ella relató la visión. Y era la visión que había visto ella 6 meses atrás en Salamanca. El Señor, cuando despertó esa mañana, le dijo, quiero que relates. Y le trajo toda la visión a su mente. Y ella relató la visión, y la visión era de que ella había visto estas personas, un grupo de personas que estaban diseñando una revista para publicarse y estaban discutiendo sobre el nombre que se le iba a dar a la revista. Y había uno que se había levantado enojado y había golpeado un pedazo de papel en la mesa y le dice, si se le da el nombre, si se asocia esta revista con el nombre de Adventista del Séptimo Día, yo no tengo nada que ver con esto. Y ella relató todos los sentimientos, todo lo que estaba en la mente de las personas, y luego se sentó. Pastor Daniels viene y dice, yo no tengo memoria de una reunión así. ¿Hay alguien aquí que tenga conciencia de que esta reunión tomó lugar? Entonces, de repente se para un hombre en el medio de la congregación y dice, yo fui el que levanté esa revista y golpeé la mesa. Esa reunión pasó anoche a las 3 de la mañana. Ella la había visto 6 meses antes. Y uno por uno fueron confesando y arrepintiéndose. Y hubo un tremendo reavivamiento. El Espíritu Santo fue derramado y fue muy lindo. Pero la hermana White había recibido esa visión 6 meses antes y por 6 meses se le había olvidado. Y eso ilustra que el profeta es capacitado por el Espíritu para recibir las visiones y para comunicar las visiones en forma fiel. Eso es importante saberlo, porque lo que tenemos en la Biblia y en el espíritu de profecía no es el resultado de la imaginación de una mujer que a medida se fue envejeciendo, entonces, bueno, su mente se le volvió débil, a lo mejor se le olvidaban cosas y se equivocaba en lo que... No. Su última visión que tuvo fue días antes de morir y fue una visión para los jóvenes. Más de 2000 sueños y visiones y conversaciones con ángeles y Jesús tuvo la de Elena de White en su historia. Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué hora es? Todavía tenemos algunos minutos. Entonces, la cadena de la oración dice que Dios es el que tiene el mensaje, la Trinidad tiene un mensaje que comunicar y este mensaje nos va de A hasta Z. Dios le comunica, tiene el deseo de enviar ese mensaje a una iglesia y él tiene una cadena a través de la cual ese mensaje se lleva, se le entrega a Jesús. Jesús escoge un ángel, el ángel viene y revela el mensaje a Juan y Juan es capacitado, inspirado. Esa es la palabra inspiración. Inspirado por el Espíritu Santo, capacitado tanto para recibir como para comunicar el mensaje. Números 12:6. Números 12:6. Veamos algunos de los medios a través de los cuales el Espíritu Santo usa para que el profeta reciba los mensajes. Números 12:6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Así que esto es uno de los medios a través del cual Dios escoge para comunicar mensajes de sueños y visiones. Sueños ocurren durante la noche, visiones son experiencias parecidas a sueños, pero ocurren cuando el profeta está despierto. Y mayormente el profeta participa en las experiencias de la visión. Por ejemplo, hay un sueño. El profeta Daniel ve en visión o visiones o sueño, él ve la manifestación de las bestias y todo eso. Él no participa en aquello, pero luego él ve, ¿cómo se llama? En la visión del capítulo 12, él es partícipe de lo que está ocurriendo alrededor. Y eso podría ser una diferenciación entre sueño y visión. El sueño es algo que él ve en la noche como un sueño normal, pero es un sueño profético, un sueño inspirado. Y lo otro es una visión, es algo como que él estuviera pasando por una película y es partícipe de la película, de los eventos.
Y uno ve claramente eso en Elena de White, especialmente en el libro, en los primeros escritos, cuando ella describe que va al cielo y se encuentra con los resucitados y ve las distintas partes del cielo y todo eso, tan bonito, ¿no? Que es los primeros escritos. Esos son visiones. El Señor usa sueños y visiones para comunicarse con sus profetas. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Versículos 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Este es el profeta Samuel cuando viene a buscar al próximo rey de Israel, ¿no? Y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. El profeta Samuel creía que era Eliab, era el ungido, ¿no? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que aquí vemos una otra manera que Dios se comunica con su profeta, que es una comunicación personal, que es Dios le habla a la mente del profeta. Una conversación personal. En el versículo 12 dice, envió pues por él y le hizo entrar cuando entra David. Y dice, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Entonces aquí hay otra manera de inspiración. Dios se está comunicando directamente con la mente del profeta. Le está indicando lo que él ha de hacer, lo que él ha de decir, lo que él no ha de decir. Entonces el profeta está guiado por una comunicación directa con Dios. Éxodos 33, 11. Éxodos capítulo 33 y versículo 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces aquí vemos otra experiencia en la cual el profeta habla, tiene una interacción directa con Dios. En el caso de Moisés, hablaban cara a cara, Dios venía a hablarle, y en el caso de Elena de White, se encuentra muchas veces en sus escritos de que ella tuvo interacción directa con Jesús. Ella lo venía a ver, hay casos en el que el hijo entra a su escritorio, ella se levantaba muy temprano a escribir, 2, 3 de la mañana. Entonces el hijo, cuando él venía de su casa, tenía su propio hogar, la venía a ver en la mañana, entraba al escritorio, la mamá estaba escribiendo. Entonces ella en algunas ocasiones, una vez le dijo, ¿vistes a Jesús? Cuando tú abriste la puerta, él salió, le dice. Entonces había estado él revelándole cosas, hablando con ella. Muchas veces tuvo experiencias así, o ángeles que venían a hablarle, a traerle mensajes, darle dirección. Hay historias muy bonitas de cómo Dios reveló cosas que salvaron a la iglesia de ser destruida. Entonces nosotros como pueblo fuimos guiados por una profeta, y una profeta verdadera, que estuvo en nuestro medio más de 70 años. Y tenemos ¿cómo se llama? De sus escritos, tenemos, y de su vida, tenemos ¿cómo se llama? Una historia casi día por día, porque ella escribía en su diario casi todos los días lo que ocurría, lo que había pasado, los sueños que había tenido, lo que le había pasado, todos los desafíos, las tristezas. Entonces, hay mucha riqueza de lo que ella dejó de su propia vida. No hay otro profeta del cual tengamos tanto material para conocer los detalles íntimos de su vida. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Estamos viendo cómo el profeta es inspirado, cómo él recibe la información que Dios le da y luego lo guía a comunicar. Sueños, visiones, Dios le habla a su mente, Dios
conversa con él en forma personal, cara a cara. Y aquí viene otra manera, que es una manera un poco insólita. Lucas 1, 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí vemos otra manera de la inspiración. Lucas no recibe una visión de la vida de Jesús. El Espíritu Santo guía a Lucas a hacer una investigación de los eventos de la vida de Cristo, ya sea de los que lo vieron y estuvieron con él y de otras fuentes, para escribir el libro de Lucas. Así que ahí encontramos claramente otra forma de inspiración, y es el Espíritu Santo que capacita a Lucas para hacer esta investigación, para dejar de lado material que no corresponde y para aceptar aquello que es verdad y luego publicarlo en su libro, que fue realmente un libro que él le escribió a Teófilo, a quien él estaba guiando a la verdad para que él conociera la vida de Cristo. Y no nos atreveríamos a decir de que el libro de Lucas no es inspirado. Claro que es inspirado, pero el modo de inspiración es distinto a lo que nosotros usualmente asociamos con la inspiración. Porque nosotros, al hablar de inspiración, tendemos a pensar en ella como algo supernatural, algo mágico, lo podríamos usar la palabra así. Pero en este caso no es así. En este caso se está mostrando de que el hombre está siendo usado por Dios y guiado por el Espíritu Santo, tanto para buscar material, hacer una investigación científica o histórica y luego ponerla y publicarla, de tal modo que es la palabra de Dios, no es la palabra de Lucas. Interesante. Muy bien. ¿Cómo los profetas comunican aquellos mensajes? ¿Cómo los profetas comunican aquellos mensajes? Están, ya sean ellos lo hablan o lo escriben. Esos son los dos métodos de comunicación. Mensajes hablados o mensajes comunicados. Muy bien. Jeremías 34:2. Jeremías 34, versículo 2. Jeremías 34 y versículo 2. Así ha dicho Jehová de Israel: ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego. Entonces ahí vemos el certificado del mensaje de los profetas. ¿Cuál es el certificado? Así ha dicho Jehová. Ellos no están hablando por su propia cuenta, no están presentando mensajes que a ellos se les ocurrieron, como en el caso de los profetas falsos en el día de Jeremías, que ellos también dicen que Jehová ha dicho, Jehová ha dicho. Pero el verdadero profeta no ha inventado el mensaje, el verdadero profeta le ha sido otorgado por Dios y ese mensaje lleva características divinas. Y una de ellas es el cumplimiento de lo que se ha predicho. Él lleva la obediencia. Ya vamos a ver en otro día cuáles son las características del mensaje que identifican a un profeta verdadero. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11 de Apocalipsis. Así ha dicho Jehová, capítulo 1, versículo 11 del libro de Apocalipsis. El Señor es el que le dice al profeta el modo en el cual él ha de comunicar su mensaje.
Miren, aquí el capítulo 1, versículo 11 dice, y que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y miren, ahora viene la orden, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Así que el profeta es guiado de la manera que él ha de comunicar su mensaje. Ni siquiera eso le queda al profeta libre. El profeta es guiado, se le es indicado claramente lo que él ha de hacer. Miren lo que dice Éxodo 6:29. Éxodo 6:29. Éxodo capítulo 6 y versículo 29. Dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová. Y mira ahora lo que dice. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Así que aquí a Moisés se le indica que él ha de decir, él ha de hablar a Faraón lo que Dios le dice a él. No lo ha de escribir, lo ha de hablar. Y a Juan se le dice, escríbelo en un libro. Entonces Dios le muestra el mensaje al profeta, lo capacita, recibe una visión, un sueño, Dios se comunica con él en forma personal y en esa comunicación el Espíritu Santo le indica claramente cómo el mensaje ha de ser entregado, cómo el mensaje ha de ser llevado a las personas que son los depositarios de aquel mensaje. Ahora debemos entender de que el mensaje que recibe el profeta no es dictado por Dios, con algunas excepciones. A veces se cita la palabra de Dios en forma verbal. El profeta nos dice lo que Dios ha dicho. Entonces eso ha sido una dictación, si pudiéramos decirlo así, como los 10 mandamientos. Son la palabra de Dios escrita palabra por palabra. Pero no, esa no es la característica general de la Biblia. El profeta recibe un mensaje, un sueño, una visión, y él es capacitado por el Espíritu Santo para transmitir aquel mensaje en sus palabras y de acuerdo a su estilo y manera de pensar. Es por eso que hay tanta diferencia de expresión en las Sagradas Escrituras, porque el mensaje manifiesta el desarrollo del profeta, ya sea el desarrollo intelectual, el conocimiento del profeta. Algunos escriben, uno lo ve en Elena de White cuando ella es niña y su educación es muy pobre, la manera de escribir es muy mecánica, muy simple. Y cuando ella ha pasado años ya escribiendo, recibiendo mensajes, sale la obra maestra de ella, que es el deseado de todas las gentes, y es una obra maestra de literatura. Porque ya han pasado 60 años de ministerio, ella ha leído ampliamente, su capacidad de expresión se ha multiplicado. Entonces usa personas que la ayudan a pulir lo que ella ha escrito, a corregir la gramática y todas esas cosas. Entonces se publica algo, pero que es una obra maestra, reconocida en el mundo como una obra maestra de literatura. Entonces, Dios no dicta lo que Él inspira, con excepciones. Dios inspira, capacita al profeta a escribir con su propia individualidad el mensaje que ha recibido. Y eso es lo maravilloso. En la inspiración tenemos una unión de lo divino y lo humano, donde lo divino no ahoga lo humano, ni lo humano abandona lo divino. Trabajan unidamente en esta unión de lo divino y lo humano, en la palabra de Dios, y el mensaje que es comunicado es exactamente lo que Dios desea. Exactamente lo que Dios desea. Entonces, eso es lo maravilloso. Está en el pensamiento de lo que se comunica. Dios no inspira cada palabra. Eso es importante reconocerlo. No son las palabras que son inspiradas, son pensamientos. El pensamiento puede ser atribuido a través de distintas palabras. Entonces, cuando se expresa el pensamiento en palabras,
Esas palabras pueden cambiar, pero sin que cambie el pensamiento. Es cuando se destruye el pensamiento que eso está equivocado. Porque la inspiración obra en los pensamientos, a no ser que en el caso, como en los casos de los 10 mandamientos, hay una dictación que ha sido copiada palabra por palabra, entonces ahí la palabra es inspirada. Pero las palabras de las Sagradas Escrituras, las palabras individuales, no están inspiradas, pero juegan un papel muy importante porque son aquellas palabras que están expresando un pensamiento, y es el pensamiento que revela la voluntad divina. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Seguimos la próxima semana, ya se nos pasó el tiempo. ¿Hay alguna pregunta, queridos hermanos? Pastor, algo que se me viene a la mente ahora, no solamente, o sea, Dios, y ahora sí entiendo varias cosas porque he leído partes de la Biblia donde a veces no sé si es lo que preguntaba Melissa hoy, no sé si es Dios diciéndolo o lo está diciendo el que escribió el libro, porque como que se mezcla, pero también Sí. el profeta también cuenta historia, o sea, o sea, viene inspiración de Dios y al pensamiento, o sea, viene como una idea, es como lo entendí recién lo que dijo, y no palabra por palabra, con excepciones, pero también el profeta cuenta lo que está pasando alrededor de él también. Que eso lo podemos decir que es inspiración o es parte de la historia. O sea, por ejemplo, el Éxodo, el libro de Éxodo, donde se cuenta todo el pueblo de Israel, lo que pasó, cómo salieron después de la esclavitud, con los siguientes libros de la Biblia. Pero todo era inspiración así divina o también era parte de ¿Qué? Moisés que estaba contando la historia que estaba pasando alrededor de él. Sí, todo es inspiración divina, porque el profeta siempre está obrando bajo inspiración divina cuando comunica los mensajes de Dios. Pero ya sea de que él está haciendo, el Espíritu Santo lo está, como se llama, dándole una revelación directa, en el caso, por ejemplo, Daniel teniendo sueños, o en la comunicación de esta historia sagrada, el Espíritu Santo lo está guiando, lo que ha de decir, lo que ha de dejar afuera, lo importante, esto ha de enfatizar, esto otro no ha de enfatizar. Ocurre en una manera muy natural para el profeta, pero el profeta está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y luego que el profeta recibe, ya sea, el profeta tiene un sueño profético, luego el profeta ha de comunicar ese sueño, pero lo comunica en su propio lenguaje, lo comunica en con sus propios idiosincrasia, con su propia manera de ver cosas, pero sin tergiversar el mensaje que Dios le ha dado. Entonces, todo es inspirado, pero la manera de ser inspirado, ya sea sueños, visiones, ya sea que Dios habla directamente a la mente, ya sea que un ángel o Dios se aparece, o ya sea que el profeta es guiado a ver historia. Por ejemplo, en el caso de Lucas, en el caso de Salomón, el libro de Proverbios, son proverbios que Salomón coleccionó del mundo en el cual él vivía, proverbios que expresaban ¿cómo se llama? Verdades divinas. El Espíritu Santo lo guió para coleccionar esos proverbios y escribir un libro que fue inspirado, porque fue guiado por el Espíritu Santo para escoger lo que era verdad y dejar lo que era error. Él no tenía aquella capacidad. Entonces Moisés, al escribir la historia del Éxodo, el Espíritu Santo lo está guiando. ¿Qué es lo que ha de escoger? ¿Qué es lo que ha de dejar de lado? Para escribir la historia como fue realmente verdadera, como escribir la historia del Génesis, por ejemplo, donde él no había participado.
cómo escribió aquella historia. Mucho de ello puede haber sido historia verbal que fue transmitida a través de generaciones, y Moisés es guiado por el Espíritu Santo para aceptar aquello que es incorrecto y correcto, y dejarlo incorrecto, y se llenan los huequitos que no tienen información a través de sueños y visiones, como la hermana de White escribió El conflicto de los siglos. Entonces es un proceso complejo, y no necesitamos entender cada aspecto de ello, pero hemos de entender que lo que nosotros tenemos en la Biblia, en el espíritu de profecía, es lo que Dios desea que tuviésemos. No, Él es el en eso diseñador y el tengo arquitecto de su palabra. en eso tengo la plena seguridad, que lo que está escrito es lo que Dios quería. Pero a Y es veces como que... autoritativo, ya sea historia, poesía, ya sea, como se llama, profecía, es autoritativo. ¿Por qué? Porque no es la palabra del escritor, ni es lo que se le ocurrió al escritor, es lo que Dios le entregó o lo guió para poder escribir lo que está escrito. Gracias, pastor. Pastor, ¿Sí? el apóstol Pablo era un poquito difícil de entender a mí, de principio. Después hasta lo logré entender. Con las palabras que, o las frases que lo ocupaba. Sí, porque él al escribir expresa, el apóstol Pablo tenía una mente compleja. Sí. Entonces, él al escribir, Dios no viola la individualidad del profeta. Dios usa aquella individualidad, porque Dios le dio aquella individualidad. Entonces el apóstol, al escribir lo que recibe de Dios, lo escribe con su individualidad. Se refleja en las páginas la personalidad del profeta. Tú puedes verlo a él, la manera que él piensa, la manera que él observa las cosas, y todo eso está escrito porque es parte de él, es la unión de lo divino con lo humano. Y eso no resta de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Eso añade a la hermosura de las Sagradas Escrituras y del misterio que ellas son. Es como Cristo. Cristo es la palabra de Dios y es la unión de lo divino con lo humano, perfectamente obrando en un hombre. Es lo mismo la Biblia. En la Biblia tú tienes la unión de lo divino con lo humano. El mensaje es divino. La manera de ser comunicada es humana, pero guiada a través de Dios, para que sea fiel y verdadera. Estamos callados esta noche. ¿Hay alguien más que quiera tener una pregunta? Ahora, ahí la hermana Gloria dice, ahora hay Biblia, hay Biblias que tienen versos que no son inspirados por Dios. Han cambiado aquellos versos. Es verdad que hay versiones que no son tan fieles como otras, pero el mensaje de las Sagradas Escrituras no cambia. El mensaje total de la Biblia. Tú puedes comprobarlo en toda versión de la Biblia. Puede que hayan versos que no existen o para otros versos que han sido medio tergiversados. Es verdad, sí. Pero la verdad de las Sagradas Escrituras, Dios la dejó de tal manera porque él sabía que Satanás le iba a tratar de tergiversar, cambiarla y todo aquello. Y Dios la ha protegido maravillosamente. Mire, se han encontrado textos, se han encontrado en las cuevas de Qumran, se encontraron los textos más antiguos del libro de Isaías en el año 1948. Más de 2000 distintos rollos y fragmentos. Y hoy en día, al comprobar lo que fueron escritos, se dice que estos rollos más o menos son 2 siglos antes de Cristo. 99.9% de lo que está en aquellos rollos aún se encuentra en nuestra Biblia. Y las diferencias son diferencias menores que no cambian el significado, el pensamiento de lo que está escrito. Entonces la Biblia ha sido increíblemente protegida por el Espíritu Santo y por Dios. Hemos de inspirar confianza en las Sagradas Escrituras. Ten cuidado que cuando tú te encuentras con un hermano que tiene una versión que a lo mejor no es tan fiel como la que tú tienes, que tú lo desanimas. Anímalo a leer la Biblia.
Anímalo a estudiar las Sagradas Escrituras. Anímalo a vivir de acuerdo a lo que está escrito. No importa la versión que se tenga, si la persona ama al Señor buscándolo de todo corazón su verdad, la verdad para la salvación está escrita en toda versión de las Sagradas Escrituras. Así que no tengas miedo de comparar. Yo uso muchas versiones. Yo no me predico con una versión, pero para estudiar uso muchas versiones, porque el hebreo y el griego son idiomas muy ricos. Por ejemplo, en hebreo era un idioma pobre en lenguaje, pero rico en significado. Así que una palabra puede tener 12, 15 distintos significados. Entonces, una versión te da este significado, la otra versión te da este otro significado. Entonces, al leer distintas versiones, se enriquece nuestro conocimiento de lo que el original quería entregarnos. Y hay que tener cuidado, se comparan las versiones más fieles o las versiones que vienen de lo que se llama el texto recibido, eso lo vamos a hacer en otro estudio, y esas son las versiones que se usan para comparar las otras versiones, que vienen de los otros tipos de manuscritos. Pero no se hagan mucho dolor de cabeza con eso. Hay hermanos que hacen un tremendo mundo en cuanto a ello, no es necesario. Hermana Gloria. No solamente decir, pastor, buenas noches, Bueno, decir que lo que nos hace diferente a otras iglesias es que nosotros tenemos la ley y el testimonio. Entonces, ojalá todos los predicadores adventistas tuvieran eso en mente siempre, a la ley y al testimonio. Porque es lo que nos hace diferente. sí. Hemos sido enseñados por el espíritu de profecía, por la hermana de White, de que todos nuestros puntos han de ser presentados por la Biblia, la autoridad bíblica. Y que especialmente cuando nosotros estamos hablándole al público, no hemos de usar sus escritos para comprobar nuestras verdades. Se han de comprobar por las Sagradas Escrituras. La hermana de White, el espíritu de profecía, tiene la misma autoridad de las Sagradas Escrituras, porque la inspiración es la misma, pero ella cumple un papel distinto. Su papel fue otorgado para nosotros, para guiar al pueblo de Dios, a la fidelidad, para enseñarnos, entrenarnos. Pero cuando predicamos la Biblia, cuando predicamos nuestras verdades, han de ser apoyadas solamente por la Biblia. Porque la Biblia es el fundamento de la fe. Y el espíritu de profecía nos apoya y nos da luz en el entendimiento maravilloso de nuestra fe. Entonces, cuando enseñamos, cuando guiamos a las personas a la verdad, usemos la Biblia y eventualmente los introducimos a la maravillosa luz del espíritu de profecía para que ellos comprendan y entiendan y lo acepten también. A Micaela, ¿tienes la mano delante? O Augusto, no Augusto, habla, hombre. Se me olvidó. Hola, pastor. Alexis. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Pastor, ¿cómo está? Sí, soy la esposa de Alexis. Mucho gusto, saludos con todos desde Ecuador. Igualmente. Gracias. Pastor, yo tengo una duda, a ver si usted me la puede solventar. Bueno, en realidad son dos. Nosotros somos casi nuevos en la iglesia, apenas vamos 2 años. Y sí hay algunas dudas que nos faltan como que discernir, ¿no? La primera que yo tengo es, ¿cuál es la diferencia entre apóstol, profeta y patriarca? Porque, por ejemplo, usted hablaba de Moisés como profeta, ¿no es cierto? Pero para mí él era patriarca, o sea, lo tenía con ese concepto. Esa es una de las inquietudes. Y la segunda inquietud es que al nosotros ser nuevos, pues todavía no conocemos la amplitud que tiene el espíritu de profecía. Estamos en ese proceso de seguir conociendo. Sin embargo, hay varias personas que se nos acercan y nos preguntan ¿por qué Elena de White es profeta? Si se supone que bíblicamente ya no iban a haber más profetas. Entonces, en lo personal, a mí se me dificulta explicar el por qué ella es la luz menor, por así decirlo, para poder entender las Sagradas Escrituras. Eso, pastor, a ver si usted me puede solventar. Gracias, hermano. La diferencia entre profeta y apóstol y ¿cómo se llama? Patriarca. Patriarca, en forma general, es
la adjudicación que le damos a los hijos de Dios, líderes del pueblo de Dios que vivieron antes de Moisés, hasta el tiempo de Israel, hasta antes de la cautividad en Egipto, hasta Jacob llegaron los patriarcas, vienen desde la creación hasta ¿cómo se llama?, la cautividad en Egipto. Los apóstoles son los 12 apóstoles, eran los discípulos que Jesús escogió para ser líderes de su naciente iglesia. La palabra apóstol quiere decir enviado. Ellos cumplían una labor de liderazgo del pueblo de Dios. Se podría decir que ellos son los patriarcas del Nuevo Testamento. Los patriarcas del Nuevo Testamento. Y ellos guiaron a la iglesia y es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo, donde son llamados a ser líderes del pueblo de Dios y a guiar a la iglesia naciente al fortalecimiento y predicar el evangelio en todo el mundo. Después de los apóstoles hubieron apóstoles, el don de apostolado aún continúa dentro del pueblo de Dios, pero no le damos el énfasis que se le daba en aquellos días. El profeta, como estudiamos hoy, un patriarca y un apóstol puede ser profeta también. El profeta simplemente es el don que Dios otorga a una persona para recibir mensajes y comunicarlos a su pueblo. Y tenemos a Abraham, era, profeta. Isaac, Jacob eran profetas. Recibían revelaciones divinas. Así que esa es la diferencia. El patriarca es los líderes de la iglesia antes de Moisés, o del pueblo de Dios antes de Moisés. Los apóstoles son los líderes de la iglesia naciente una vez que Jesús se fue al cielo. Y los profetas simplemente cumplen la labor de comunicar mensajes divinos a su pueblo. Ahora, la segunda pregunta, en cuanto es por qué Elena de White es profeta, si la Biblia dice que no iban a haber más profetas. Bueno, eso de que dice la Biblia de que no iban a haber más profetas no es verdadero. La Biblia claramente nos muestra de que el don de profecía, el don de profetas es un don del Espíritu Santo que continúa hasta el fin. Así que Dios va a tener profetas. Y la palabra de Dios nos muestra que en el tiempo del fin Dios iba a levantar el espíritu de profecía nuevamente. Y una de las marcas que identifica al pueblo remanente es que en el medio de ellos hay el ministerio de un verdadero profeta. Así que ese entendimiento que muchos evangélicos tienen de que con el cierre del canon de las escrituras, cuando murieron los apóstoles, se acabó entonces el don de profecía, eso no es correcto. Eso es un entendimiento incorrecto que viene de las iglesias reformadas, especialmente de las iglesias reformadas de Holanda. Y se diseminó mucho entre los más conservadores evangélicos o protestantes, pero no tiene base bíblica. Muchas gracias, pastor. A mí ya me quedó más claro. Ya, qué bueno. Bueno, ¿qué les parece si terminamos? Ya se pasó la hora. Lindo haberlos vistos, hermanos. Seguimos la próxima semana, entonces, con el estudio de la inspiración. Vamos a terminar con la Biblia y a ver si la próxima semana ya comenzamos a ver los principios bíblicos de cómo probar a un profeta, cómo saber si un profeta es verdadero o es falso. Muy bien, oremos. Querido Señor, te agradecemos de corazón por habernos dado tu palabra, por el don maravilloso de la inspiración, la manera que tú a través, Señor, de tu Espíritu, tomas a un ser humano y lo capacitas para recibir y compartir mensajes que tú, Señor, deseas que tengamos. Danos plena fe en tu palabra, Señor. Danos plena fe en los escritos que nos has dado a través de Elena de White. Ayúdanos, Señor, no tan solo a creerlos en forma verbal, sino que a vivirlos, Señor, y que sean el fundamento de nuestra vida. Gracias, Padre. Al separarnos, pedimos que nos bendigas, nos llenes de tu espíritu, nos des paz y gozo. Lo pedimos por Jesús. Amén.